plantear así. Este es un tanque de gas, entonces vamos a definir que su presión aquí es P1 y que aquí está abierto a la atmósfera. Siempre la presión atmosférica empuja hacia el manómetro. La presión del gas es P1, como es mayor o se asume que es mayor a la presión atmosférica, este gas empuja el manómetro. Este manómetro está lleno de mercurio. Es importante delimitar el sentido en el cual se desplazó el fluido. Si este gas tiene mayor presión, desplaza el mercurio hacia abajo. Aquí desplaza también el mercurio hacia abajo. Del otro lado lo desplaza hacia arriba, aquí hacia arriba. Y aquí se termina el mercurio. Con estos sentidos yo puedo plantear una ecuación estática. Me piden entonces, con base a estos datos, determinar la presión en este gas. El fluido manométrico es mercurio y la altura generada en esta columna es de 3 centímetros. Entonces delta H es 3 centímetros. Con base a esto, ¿cómo planteo un sistema en equilibrio? Aquí hay una serie de reglas fundamentales. La primera, como comentamos, en el fluido, las presiones a la misma altura son iguales. Es decir, la presión 1 aquí es igual a la presión 2 acá. Por lo que esta porción está en equilibrio. Yo podría despreciarla. ¿Qué más? Se plantea elegir un punto para expresar el balance de fuerzas o de presiones y plantear el sistema. La idea, yo les recomiendo fijarse o centrarse en un punto. Por ejemplo, yo me puedo centrar en la interfase entre el mercurio y la presión atmosférica. Digamos aquí, le voy a llamar en el punto 1. En el punto 1 yo puedo expresar que esta presión que apunta hacia abajo está en equilibrio con la presión 1 que apunta hacia abajo, que está en equilibrio con la columna de mercurio aquí que apunta hacia abajo y que está en equilibrio con la suma de todas estas, ¿no? Viene presión 1, baja hacia acá y sube hasta llegar a esa interfase. Como yo tengo en el manómetro una porción del mercurio con la misma altura pero direcciones opuestas, las puedo cancelar. Es decir, yo podría cancelar esto. Esto realmente no es necesario que yo lo incluya. Lo podría incluir, aunque se cancelaría mutuamente. No conozco la altura de esta columna de mercurio, pero es la misma del otro lado. Me quedaría densidad gravedad por esta altura menos densidad gravedad por esta altura. Eso me da 0. Así como está, ya que hayan cancelado en el manómetro las porciones con la misma altura, con el mismo fluido, pueden expresar ahora el equilibrio en el punto 1. Yo me puedo centrar en el punto 1. La presión atmosférica es igual a la suma de todas estas. Aquí ustedes pueden elegir una convención de signos dependiendo si baja o sube. Usualmente yo considero positivo si baja, negativo si sube, pero para fines prácticos ustedes lo pueden plantear con la convención que ustedes quieran. ¿Cómo sé si baja o sube? Detectando la presión que es mayor. La presión que es mayor empuja y hace que esa sección del manómetro baje. Esta sección baja, pero esta sección sube. Así lo pueden detectar. Entonces, esta presión atmosférica va a ser igual a la suma de todas estas. P1 no la conozco, pero sería igual a P1. Esta la voy a despejar. Más... Se entiende que P1 también está aquí hasta el punto 1. Esta columna de gas no se considera como presión estática,
sino que es la presión total del tanque. Tendría que sumar esta porción y restar esta porción. Estas las voy a omitir porque están a la misma altura con el mismo fluido. Entonces, la única que me resta es esta, ¿no? Sería P1. La voy a tomar negativa porque sube. Eso sería densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Y bueno, esa es mi ecuación del manómetro. Noten que si despejo me queda presión atmosférica más presión manométrica, que es la misma ecuación que ya teníamos antes. La misma ecuación que ya habíamos definido aquí. Presión atmosférica más manométrica es la presión en el tanque. Así la puedo yo interpretar. Entonces nada más hay que ponerle ahí números. Al despejar P1, me queda la presión atmosférica más la presión manométrica, que sería densidad del mercurio por aceleración de la gravedad por altura. La densidad del mercurio la podemos tomar de tabla. Ahorita les doy el valor. Debe ser 13.500 kilogramos por metro cúbico. Nada más basta con sustituir aquí. Aquí de la tabla B1, que se titula Propiedades de líquidos comunes, la densidad del mercurio es 13.54. Y aquí está reportada. Esto es gravedad específica más bien. La densidad está reportada en la tercera columna, 13.540 kilogramos por metro cúbico. Es a temperatura de 25 grados centígrados. Voy a asumir que está a temperatura ambiente. Entonces es 13.540 kilogramos por metro cúbico. La densidad del mercurio es 13.540 kilogramos por metro cúbico. La presión atmosférica la vamos a tomar en pascales para tomar todo en el sistema internacional. La presión atmosférica es de una atmósfera. El equivalente en pascales debe ser 101.325 pascales. Lo pueden tomar de tabla de factores de conversión. Entonces con estos datos hay que sustituir. Nada más vamos a ponerle números. Entonces la presión 1 dentro del tanque va a ser la presión atmosférica, 101.325 pascales, más la densidad del mercurio, 13.540 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que son 9.81 metros por segundo cuadrado, por la altura. La altura es pequeña, son 3 centímetros, pero el mercurio es muy denso. Ese cambio de altura del mercurio equivale al cambio de presión del tanque con respecto a la presión atmosférica. Lo tienen que convertir a metros cúbicos, o a metros más bien. Tengo 3 centímetros. Yo sé que 100 centímetros es un metro. Si todo lo tengo en el sistema internacional, esto les debe de dar también en pascales. Si hacen el análisis dimensional, tengo kilogramos se queda, metro. Voy a cancelar
Sí, tendría kilogramo multiplicado por... Ajá. Tengo aquí un metro cuadrado, ¿no? Que se elimina con este cubo. Kilogramo entre metro segundo cuadrado. Yo tengo que demostrar que eso es Pascal. Numéricamente, ¿cuánto les da esta operación? Sí. Me quedaría kilogramo dividido entre metro segundo cuadrado. ¿Cómo demuestro que esto es Pascal? Lo que puedo hacer es un Pascal, yo sé que es un Newton dividido entre metro cuadrado. ¿Cuánto es un Newton? Es un kilogramo metro por segundo cuadrado. Si eso lo divido entre metro cuadrado, sí me queda kilogramo entre metro segundo cuadrado. Efectivamente, esto es un Pascal, separando Newton entre metro cuadrado. Esta operación les da en Pascal directamente. ¿Cuánto les da la operación? ¿Cerrado? 309. Ok. Ajá, 105. 309 pascales o bien 105.309 kilopascales. Este sería el resultado. Debe ser mayor que la presión atmosférica porque desplazó esa columna de mercurio. Esa es una forma para poder medir presión en un tanque solamente con un manómetro.